¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Pedrosa y el día de hoy quiero hablar de un tema un tanto controversial, pero bastante interesante e indispensable a tratar en el mundo de la comunicación, en especial en la rama del periodismo, que es la libertad de expresión y la censura en los medios. ¿Saben? Como les comento, creo que es un tema bastante delicado, pero creo que es algo en lo que debemos indagar para estar preparados para el punto que viene y para saber qué saber en estos casos. Para esto nos dimos a la tarea de entrevistar a un periodista, experto en la comunicación desde luego, y que nos diera su punto de vista de este tema, de tanto en la libertad de expresión como si alguna vez ha sufrido algún intento de la misma y que cuál es la solución para esto, vaya. Si hay alguna herramienta que podamos usar, algo que podamos hacer para evitar este tipo de cosas. Y pues bueno, que él nos comparta un poquito de su experiencia. Pero ¿qué les parece si no se presenta? Mira, vamos a ver el video. ¿Qué tal? Aquí estoy con mi compañero Jesús. Vamos a hacer una pequeña entrevista al reportero Gerardo Arancibia sobre la libre expresión para pues ver más o menos qué opina él y qué nos puede aportar sobre este caso. Ok, gracias. Mi nombre es Gerardo Arancibia, tengo 14 años ya ejerciendo el periodismo, más que nada en el área deportiva. He trabajado en medios de comunicación como Periódico Vanguardia, Telesaltillo, Periódico Zócalo, y pues ahí estamos ejerciendo la libertad de expresión de manera responsable, que es creo que el tema que están buscando, ¿no? Perfecto, sí, claro. Bueno, quiero empezar esta entrevista con una pregunta. ¿Tú conoces en concreto algún caso de censura aquí en Saltillo, cercano o lejano? Ok, como caso de censura, no como tal. O sea, es muy raro conocerlo así de viva voz, pero sí han habido ciertas situaciones que desafortunadamente han pasado cuando, bueno, pues en tiempos más difíciles que vivió la ciudad, por ahí del 2011, hubo una situación con un reportero de una cadena, cual vamos a omitir, y también el nombre de la persona, vamos a llamarlo Valentín N, con respeto, que tuvo una desafortunada situación al sacar una cierta nota y pues bueno, desafortunadamente perdió la vida de manos del crimen organizado. Eso ya pasó hace bastante tiempo, pero admitir que hay algunos medios que llevan ciertas líneas editoriales. Eso es una realidad, no considerarlo como censura, sino que simplemente van encaminados a ciertos intereses. Eso es una realidad, y pues también salvaguardando lo que es la integridad de sus trabajadores, ¿no? Porque también hay ciertas situaciones en donde, bueno, se compromete mucho la integridad del reportero por cosas que posiblemente ya se sepan por otro lado, ¿no? Las redes sociales también han bombardeado mucho, ¿no? Ya para que exista censura, pues es muy complicado, ¿no? Los medios son más que nada responsables y sobre todo mediadores al final son medios. Ok, cuéntanos un poquito, ¿crees que la situación actual en el mundo amerita la censura en ciertos temas? No, no, para nada. Al contrario, creo que hoy estamos en una época muy importante en cuanto a la libertad de expresión. Repito, las redes sociales han permitido que más personas opinen sobre ciertos temas. Ya es muy difícil de alguna manera contener la información, ¿no? Todo el tiempo estamos bombardeados de información, todo el tiempo estamos bombardeados de notas. Claro, aquí ya el único detalle sería ver qué es más verídico y qué no es, ¿no? Pero no, para nada. Creo que estamos en un punto donde la libertad de expresión ya es prácticamente, pues, como si una característica del ser humano, ¿no? Antes era considerado como un derecho, ahora ya es prácticamente una característica que inclusive ya se ha abusado de ella, ¿no? Bueno, pues como ustedes pudieron ver, lo que nos comenta aquí nuestro compañero Gerardo es de que actualmente no se vive alguna situación así como de censura, o al menos no que nosotros sepamos, pero realmente sí hubo varias situaciones por ahí del 2011, que era cuando la situación estaba un poquito más crítica, por decirlo de algún modo. Y realmente sí, o sea, hay como que incluso ese miedo actualmente en México de no querer ser periodista porque sabes que es algo que te va a afectar negativamente y que puede que incluso llegues a perder la vida si llegues a hablar de un tema políticamente que alguna organización o no sé, no le agrade. Y pues vaya, creo que es algo que le pasó a un reportero aquí en México, en Saltillo, para ser exactos, Valentín N, que es como nuestro compañero Gerardo pidió que lo llamáramos.
Aunque bueno, antes de continuar nosotros, ¿qué les parece si hacemos un resumen de la entrevista, de los puntos más importantes que nos dejó nuestro amigo Gerardo, y para al final dar una conclusión y dar una opinión más, ¿cómo decirlo?, elaborada? Vamos a ver la entrevista. Abusado de ella, ¿no? Creo que también la libertad de expresión en estos días se ha abusado mucho de esa característica porque no hay ciertas limitantes, porque también hay que buscar una manera de mediar, buscar una manera de ser responsables sobre lo que se dice, cómo se dice y sobre todo a los que afectan, ¿no? Ok, ahora que nos comentas un poco de eso, ¿crees que la libertad de expresión pueda usarse como herramienta para evitar la inseguridad, la violencia? Totalmente, totalmente. Creo que los ciudadanos al momento de tener la posibilidad de expresarse, al momento de tener muchísimas plataformas, pueden ayudar a evidenciar ciertos casos de corrupción, de violencia, de crímenes que hay a nuestro alrededor, ¿no? Es una realidad que al ser, hablando de México, un país con más de 120 millones de habitantes, pues es complicadísimo estar en total paz, ¿no? En total seguridad, ¿no? Entonces se necesita de una colaboración de todos como sociedad y eso se va a dar a través de la libertad de expresión, ¿no? Denunciar ciertas situaciones que están dentro de una ilegalidad. Creo que sí es necesario la libertad de expresión, pero también cierto es que se necesita mucha fidelidad en cuanto a la información, muchas herramientas que nos permitan garantizar que sea cierto y que no lo es, y no abusar de este derecho, no abusar de esta característica del ser humano para brillar sobre los demás. Creo que también ha pasado mucho eso con la libertad de expresión, no quieres decir algo por evidenciar cualquier cosa, por ganar un clic o por ganar una atención, que desafortunadamente caes en irregularidades o en mentiras, ¿no? Entonces creo que sí es una manera para asegurar a las personas, para ayudar a la seguridad pública, pero siempre y cuando hay una responsabilidad y sobre todo que se verifiquen las informaciones que se encuentran a nuestro alrededor. Ok, ok. Fíjate, ahorita que nos comentas un poco de eso, dime, ¿cómo crees que se pueda nivelar un poco tanto la libertad de expresión como la seguridad de los ciudadanos para su derecho a la información? Hay órganos, hay órganos y hay dependencias que se encargan, ¿no? De alguna manera de regir y sobre todo pues somos un mundo de leyes, ¿no? A final de cuentas, por más derechos que nosotros podamos tener, como ciudadanos tenemos obligaciones. Entonces, sí se necesita de alguna manera que las instituciones, que las dependencias que se encargan de monitorear, que se encargan de regular lo que hay tanto en la red como en los medios formales, pues que sean los encargados de mediar, ¿no? O sea, que median a los medios, increíblemente, pero así tendrá que ser, y que medien también a la sociedad misma, ¿no? Que existan sanciones para una persona que afecte a un tercero utilizando su derecho de libertad de expresión. Creo que sí existen esos canales para de alguna manera regular, y repito, que eso nos permita saber qué es verídico y qué no lo es. Ok, perfecto. Pues yo digo que con esas cuatro preguntas cerramos. ¿O tienes alguna otra pregunta que hacer? Dime, ¿tú has algún momento has vivido algún intento de censura o algo por el estilo? Pues no intento de censura como tal, pero sí, de alguna manera, en el deporte es complicado encontrar estos temas de censura, es la realidad, porque pues estamos en un área muy importante de lo menos importante, somos más recreativos, pero en una época en donde en el estadio, por ejemplo, sí hubo situaciones de compromisos que había entre los medios, el equipo y el gobierno, que de alguna manera pues nos obligaban como reporteros o periodistas a saber qué decir y qué no decir, que podía afectar esa relación que existía, ¿no? Los medios que también son patrocinadores del equipo, que el equipo tiene patrocinios también, entonces sí, de alguna manera como periodista tenías que ser muy cuidadoso al momento de poder criticar o no criticar, pero ya, repito, con las redes sociales eso ya es más complicado, y al contrario, creo que el deporte te permite también criticar abiertamente, críticas constructivas que ayudan mucho al desarrollo de proyectos como ¿no? Que es zaraperos u otros deportes. A mí como censura como tal no, pero sí ciertas regulaciones que uno tiene que respetar por el mundo, ¿no? Ok. Bueno, Gerardo, pues creo que eso sería todo y agradecemos mucho tu tiempo y tu información. No, estamos a la orden. Saludo. Muchas gracias, Gerardo. Ok, pues como comenta nuestro compañero Gerardo Arcibia, creo que hay bastante de dónde escarbar en este tema. Es un tema que realmente tiene muchísimas cosas y bastante temas que son tanto complejos, pero que creo que son bastante interesantes.
Yo quisiera destacar dos cosas en especial, lo que es el problema y la solución. Iniciando con el problema, creo que actualmente, como nos comenta nuestro compañero periodista, realmente actualmente no hay tanto una situación de que haya censura o que simplemente no se fomente la libertad de expresión. Al contrario, es algo que actualmente ya es una realidad y que ya está aquí. Pero el problema viene cuando la gente abusa de este derecho, por decirlo de algún modo, y empieza, no sé, a falsificar notas o a inventar falsas sobre otras personas con el fin de perjudicarlos y beneficiarse de ellas mismas. Inclusive creo que todos conocemos algún caso en el que, no sé, alguien inventa alguna cosa que no es cierto, o sea, no sé, que cierto actor hace cierta cosa cuando no es cierto, con el fin de ganar un simple like, con simplemente llamar la atención, así. Las redes sociales, como no es un secreto para nadie, es algo que nos ayuda a difundir nuestra opinión, pero inclusive ya es algo que se puede salir de las manos de la gente. También recordemos, o sea, en el cuestión legal creo que es algo que todos tenemos derecho. Y sin embargo, en lo moral creo que eso sí ya recae en cada persona que cumpla con, digamos, que lo que publica no afecte a otra persona directamente, porque eso ya es otra cosa completamente diferente y que es amoral. Y bueno, yo creo que al final de cuentas no importa lo que publiques, siempre y cuando aporte a la sociedad y no perjudique a alguien directamente, a menos que, claro, sea producto de sus acciones, pues está bastante bien. Imaginemos inclusive que tienes algún caso y lo publicas, pero este caso habla de una persona que no se debe de difundir información negativa sobre ella. Así que te toman la publicación, suponiendo que lo subes en una red social. Aún así, siempre va a haber gente que te escucha. Siempre y cuando aportes a la sociedad te va a apoyar a ti. Así que pues, tal vez el mundo a veces te quiera silenciar o censurar, pero pues al final de cuentas siempre va a haber gente que te apoye y la sociedad muchas veces eso va a ser un poco mal, pero siempre y cuando aporta a la sociedad te va a aportar, pero siempre y cuando sea algo que le interese a la sociedad. Y bueno, el problema, como comento, no es tanto que haya una censura en los medios, sino como la gente, o sea, ya hay una libertad de expresión y actualmente es la gente la que abusa de eso. Y eso es lo que me lleva a otro punto, la solución. La solución es compleja, porque no es simplemente de que haya una solución, hacemos y ya. Es realmente bastante compleja, porque creo que es un tema en el que como nosotros como sociedad tendríamos que ponernos de acuerdo o fomentar algunas, digamos, reglas tanto legales como morales y pues en las que todos tengamos que acatarlas. Y bueno, como les comentaba, la solución es compleja porque abarca desde lo moral hasta lo legal. Empezando por lo legal, que yo creo que ya estamos bastante bien, pero aún así creo que deberíamos de implementar ciertas opciones en las que se castigue a ciertas personas que, digamos, mmm, practican difamación. No solo difamación, simplemente el hecho de perjudicar a alguien no es suficiente. Simplemente con el hecho de inventar noticias que son falsas con fines amarillistas o de beneficio personal, eso ya es algo que debería ser castigado. Y en cuanto a lo moral, creo que también es igual de complejo, pero más profundo, porque eso ya depende de cada quien. Pero como les digo, mientras no afectes a nadie más, todo debería estar bien. O bueno, si afectas a alguien más, pero alguien que realmente sea producto de las acciones de ese alguien más. No sé, imaginemos el caso de una persona que agrede a otra y la acosa. Obviamente, o sea, no podemos esperar a que esta persona tenga el mismo trato con las demás después de haber cometido un delito. Y pues es importante que la sociedad lo sepa porque es como les digo, cosas que aportan a la sociedad para que sepan de esta persona y que es un peligro para la misma sociedad. Y es como les comento, realmente deberíamos tener algunas reglas morales como sociedad para evitar que ciertos casos, digamos que se sacan de control y pues tener un control, vaya, de la situación. Y pues ya para finalizar nada más comentarles que recuerden, no crean todo lo que hay en internet porque muchas veces simplemente son, como les comento, libertad de expresión, pero gente que abusa y dice mentiras con fines propios y malignos. Bueno, no malignos, pero sí bastante desagradables en algunos aspectos. Pero bueno, quisiera finalizar esto diciendo que, recordando la frase de que tus derechos acaban cuando los de la otra persona empiezan. Creo que es algo bastante general y que vimos bien en este video. Yo soy Jesús Pedrosa y nos vemos a la próxima.